que quiero agradecerles mucho su presencia y los comentarios a este trabajo. Y aprovechando que ya se inició la grabación, quiero hacer la observación de que dos de los trabajos, de las obras que se presentan hoy aquí, son parte de un esfuerzo conjunto, no solo de nosotros, Facultad de Psicología de la UNAM, Proyecto de GAPA, IN 4015, ¿qué? El número que toca, 402515, perdón, y con investigadores del Politécnico. La doctora Cházaro nos acompaña también del CIMESTAB, y porque ha habido durante varios años una colaboración gracias al entusiasmo del doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar, y que verdaderamente pues con también la contribución de la doctora Rosas han hecho posible una cantidad de trabajos conjuntos. Afortunadamente este libro, que como nos mencionaba, pues tiene trabajos de investigadores de Brasil, de Argentina y de varias instituciones mexicanas, aunque es un libro pequeño, realmente reúne pues todos estos elementos que muchísimas gracias nos han hecho el favor de recordarnos y que esperamos que pues sean una contribución, pero además esta parte del intercambio que a nosotros desde el proyecto de investigación que realizamos aquí en la facultad nos parece muy importante. Entonces, iremos comentando que algunos de los otros libros, el que enseguida van a comentar tanto el doctor Luis Mauricio Rodríguez como la doctora Leticia Gallegos, son también un producto de esa colaboración en un momento diferente, anterior, con muchas dificultades. Era un trabajo que no conseguíamos que se publicara, y que bueno, contamos también con el apoyo de Corinter y de Geriza para que finalmente estos trabajos pudieran pues ser publicados y estar a la disposición de los investigadores, de los estudiosos y de los estudiantes, que es a quienes esperamos que beneficien. Entonces, pues les agradecemos muchísimo su presencia y vamos a darles un aplauso. Y bueno, enseguida vamos a pedir. Ese tipo de entes, que pueden ser falsos, son los que la imaginación de alguna manera configura. Bueno, el cuarto concepto, la imaginación como facultad distinta a la fantasía, eso en Hume, y ahí el filósofo, en este caso Hume, desarrolla una postura positiva sobre la imaginación ya en el siglo XVIII, en este contexto donde se están revivificando, se están reconsiderando ciertas facultades que en el siglo XVII habían quedado opacadas, sobre todo las no racionales. Se está empezando a pensar en qué conocimiento sensible puede haber, ¿no? Además del conocimiento que ya sabemos que racionalmente existe. ¿Qué elementos nos puede dar la sensibilidad para conocer el arte, la belleza, todas estas cosas? La imaginación, en ese sentido, es revalorada. La imaginación para Hume se distingue de una mera fantasía, ¿no? Es decir, es un elemento fundamental del pensamiento, ¿no? Y depende de nosotros, de nuestra autonomía, de nuestra voluntad, que nuestro pensamiento o imaginación funcione correctamente, ¿no? Para Hume, la imaginación es todo. Pensamiento, es sensibilidad, es memoria. En realidad todo eso es imaginación. Depende de cómo nosotros utilicemos esa imaginación, es que va a ser una imaginación racional o irracional. Entonces, para Hume es muy importante, justo como una coda no científica, el desarrollo de la imaginación también para el ámbito moral, para el ámbito estético, ¿no? Porque él cree que todo es de alguna manera producto, todos nuestros juicios son productos de la imaginación. Entonces, si nosotros afinamos nuestra imaginación, tenemos una imaginación delicada, podemos juzgar a las personas, juzgar a las acciones, juzgar a los hechos de la vida cotidiana de una manera mucho más precisa. Entonces, bueno, luego encuentro yo un quinto concepto que es Kant, donde la imaginación es como una mediadora o esquematizadora de intuiciones, entre intuiciones y conceptos. Aquí es muy interesante el hecho de que hay una imaginación productiva. Otra vez parece haber en el siglo XVIII una revaloración del concepto de imaginación. Esta imaginación productiva
para la redundancia, produce intuiciones de objetos, no solo de aquellos que no están presentes a los sentidos, sino también de aquellos que no pueden estar presentes a los sentidos, ¿no? Porque es una facultad a priori. Y esto es lo que yo creo o considero más importante, la tesis más fuerte de la epistemología de la imaginación, ¿no? Este asunto de que nos permita concebir o percibir objetos que no solo no están presentes, sino que no pueden estar presentes a los sentidos, como el caso del átomo. O sea, bueno, podemos verlo mediante experimentos de una manera como análoga, es decir, no vemos el átomo. Mediante ciertos experimentos registramos sus movimientos o registramos su consistencia, pero no lo podemos ver, ¿no? Entonces, parece que la ciencia está plagada de este tipo de entes o de entidades que no solo no vemos, sino que no podemos ver. Entonces, ¿por qué creemos en aquello que definitivamente no podemos ver? ¿Por qué creeríamos más en el átomo que en la mónada, por ejemplo, de Leibniz? Si recuerdan esta idea de la mónada, que es un ente infinitamente pequeño que contiene una representación de todo el universo. ¿Por qué los átomos son átomos y no son mónadas? ¿Qué elemento visual es el que nos permite, o experimental, nos permite distinguir entre átomos y mónadas? Ninguno, más bien es un elemento imaginativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia se imagina más el átomo, o para la ciencia es mucho más adecuada la hipótesis del átomo que la hipótesis de una mónada, ¿no? Que está medio pacheca. Bueno, perdón, es como muy especulativa, muy extraña, nos lleva a la mente, es decir, pensar que, imagínense que los átomos contuvieran un universo en sí mismo, ¿no? Dicen, no, pues con eso no se puede trabajar, ¿no? Pero con una idea de átomo, pues sí. Luego, veo finalmente, en el final del siglo XIX y siglo XX, la imaginación como una facultad epistemológica específica, ¿no? Como que la imaginación en ciertas filosofías, sobre todo inicios del siglo XX, final del siglo XX, se puede considerar como una facultad epistemológica y específica porque puede realizar funciones que ni el entendimiento ni la percepción sensorial pueden realizar. El proceso de imaginación es vital para el pensamiento. La imaginación se vincula con la creatividad, no solo artística, sino también científica. Entonces, en el ámbito de las ciencias, la imaginación no solamente permite crear hipótesis, sino también organizar la complejidad de nuestras representaciones en unidades coherentes y significativas, contribuyendo a darles sentido y hacerlas inteligibles. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo qué pasó con ese concepto de imaginación a mediados del siglo XX, que quedó tan mal parado, ¿no? O sea, lo que yo creo podemos aprender de esta pequeña elementos de una posible historia de la imaginación, es que ha habido bandazos, ¿no? O sea, como que el siglo XVII la imaginación era lo peor, siglo XVIII la imaginación era lo mejor, siglo XIX, finales del XX, otra vez la imaginación, perdón, inicios del XX, la imaginación otra vez adquiere mucho valor, mediados del siglo XX, actualidad, la imaginación otra vez recae. Entonces, mi pregunta sería, quizá para futuros trabajos, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que ya no valoramos la imaginación como se valoraba en otras épocas? Y bueno, en ese sentido creo que la labor tanto de Soraya como de Luis Mauricio de recuperar ese concepto es fundamental y en principio pues recuperar su historia. Y bueno, eso es lo que les quería comentar. Pues adelante, doctora Cházar, muchas gracias. Sí, bueno, quiero agradecer la oportunidad que me han dado los autores para presentar esta estimulante y sugerente obra. De cualquier manera, la lectura de este texto no va a suplir la obligación de los asistentes y de los no asistentes a leerla. Entonces, yo aquí sí hago una reflexión sobre los
el contenido del texto. Más que una reflexión, lo presento, pues, ¿no? El libro resultó de la convocatoria a filósofos, psicólogos e investigadores educativos que hicieron los editores aquí presentes, Luis Mauricio Rodríguez y Soraya Monroy. Los autores fueron invitados a abrir un diálogo sobre el conocimiento y su relación con la imaginación. Y si bien muchos artículos responden a esta primera intención, desde la introducción se percibe el interés de los editores en poner a prueba la propuesta teórica de una epistemología de la imaginación. Es así como en el libro algunos autores exploran las posibilidades de desarrollar o aplicar la dicha epistemología de la imaginación, ensayar el poder heurístico de este concepto derivado de un diálogo entre la historia, la filosofía de las ciencias y la psicología. Fueron 15 los autores convidados a esta empresa, que se inspiró en el llamado sintopicón o síntesis de temas que adoptaron en 1950 Robert Hutchins y Mortimer Adler, editores de la Enciclopedia Británica. El sintopicón o síntesis de temas fue un experimento en el que reunieron 102 conceptos que según ellos definían los temas más relevantes para la humanidad en ese momento, y entre ellos estuvo el de la imaginación. Así como los editores de la enciclopedia, los de este libro llamaron a una gran conversación en una mesa redonda imaginaria para que de manera simultánea hablaran y discutieran en sus límites, extensiones y accidentes más importantes este concepto de la imaginación. Delimitada por un horizonte temporal que va del siglo XVIII a la primera mitad del siglo XX y por la filosofía y la psicología, esta conversación se organizó en 4 partes. La imaginación en la filosofía, la primera, la segunda es psicología y epistemología de la investigación, la tercera, imaginación, epistemología y educación, y la cuarta es imaginación, conocimiento, belleza y verdad. En la primera parte se reunieron 4 artículos. El de Soraya Monroy, intitulado Imaginación, Percepción Sensible y Conocimiento del Mundo Físico en René Descartes. El de Marcos Andrés Gleiser, Origen y Naturaleza y Función Epistemológica de la Imaginación en la Ética de Spinoza. El siguiente es con Leibniz y el papel de la imaginación en la génesis de la noción del espacio newtoniano, de William de Siqueira Piauí. Y sobre la imaginación y la fantasía en el pensamiento de Hume, de Mario Edmundo Chávez Tortolero, aquí presente. Sin pretender aquí resumir esas ricas contribuciones, los autores de esta primera sección analizan el pensamiento y obra de filósofos clásicos, tomando como ejes de análisis sus posturas en torno a la imaginación. Se preguntan cómo Descartes o Spinoza se posicionan frente a ese concepto, qué constituye en relación al mundo material, a la verdad. ¿Son las ideas imaginativas positivas? O bien, como lo hace William de Siqueira, se pregunta por el papel que jugó la noción de imaginación en la definición del mundo newtoniano a través de la crítica de Leibniz. Por su lado, Chávez Tortolero analiza el papel positivo que juega la imaginación en el empirismo de David Hume. Los artículos y en general en el libro, los autores subrayan que si bien el concepto de imaginación ha sido considerado entre ciertos textos de filosofía una facultad engañosa negativa, otros filósofos integran la imaginación como un elemento necesario, parte de las operaciones del conocimiento y del pensamiento racional. En la segunda parte, los artículos abordan la cuestión de la imaginación en tanto elemento creador o no del conocimiento científico, enfatizando justamente los aspectos epistemológicos. Así, Adalberto Hoyos interroga la crítica de Hume al yo cartesiano, el resto, cogitans, y cómo recurrió a la imaginación para rescatar una noción del yo que sostuviera una teoría de la moral. Los artículos de Luis Mauricio Rodríguez, Imaginación en Kant y la epistemología de la imaginación, y el de Carmen Patricia Rosales Colín, proponen caminos para consolidar una epistemología con este concepto, una que explique el cambio científico y en general cómo la ciencia procede. El primero, o sea, Luis Mauricio, pone en diálogo comparación a Jean Piaget, su inspiración, y al mismísimo Kant y su discusión sobre la imaginación. La segunda reflexiona en torno a los aportes de William James para pensar la imaginación como origen y desarrollo del conocimiento científico, como elemento de la psicología como ciencia. Esta sección cierra con la contribución de Rigoberto León, Freud,
fantasía y deseo, donde el concepto de fantasía está, según este autor, cercano a la imaginación y lo pone como pilar del psicoanálisis. En la tercera y cuarta parte del libro se reunieron artículos que de distintos modos exploran otros sentidos o aplicaciones, por decirlo así, disciplinarias o prácticas de, sobre y en la imaginación. Sin abandonar los aspectos filosóficos y cognitivos del concepto, estos autores escriben sobre las posibilidades de comprender las ciencias o cómo transmitir conocimientos en términos imaginativos. En estos ensayos, la imaginación es un elemento que enriquece nuestra comprensión de la praxis científica, la investigación educativa, la psicología o el pensamiento matemático. En ese sentido pueden ser leídos los artículos de María Cristina Di Gregori y Ana Rosa Pérez Ronsanz, Experiencia, Creatividad e Imaginación, dos aproximaciones pragmatistas, Charles Peirce y John Dewey, Blanca Estela Gutiérrez Barba, Bergson y la innovación educativa, y Génesis y evolución del conocimiento y pensamiento matemático, de Andrés Fraguela Collar. La cuarta parte del libro, con la que se cierra, posee una riqueza especial. Reúne dos artículos que hablan tomando como eje lo imaginativo en la obra de Francis Bacon. Se trata de los artículos Francis Bacon y la imaginación, el camino del descubrimiento científico, de Sergio Mena, y La Nueva Atlántida y la imaginación constructiva, de Bacon en pos del conocimiento, de Laura Benítez. En ambos artículos se plantea claramente y desde una perspectiva histórica los dilemas que implica definir un método o una epistemología. Mena detecta en el caso de Bacon varias nociones de imaginación, puesto de otro modo, la imaginación no posee una sola latitud, está cruzada por el contexto. Efectivamente, dialogando con los historiadores que han hablado de Bacon y su proyecto metodológico, Mena sugiere que en su obra, El Novum Organum, se pueden leer dos posiciones, o bien la imaginación sirve a condición de orientar y controlarla heurísticamente, o bien la imaginación interviene sin conducción o medios. No podemos hablar de imaginación en general. Entonces, yo preguntaría, ¿podemos hablar de una teoría de la imaginación? Como lo muestra el autor en el caso de Bacon, el entendimiento de lo que es la imaginación pasa a través de la analogía, pues ese filósofo entiende, o sea, Bacon entiende la ciencia, el descubrimiento y la razón a partir, pues ese filósofo, el señor que habla de Bacon, que es Mena, entiende la ciencia, el descubrimiento y la razón a partir de su contexto, de la lectura de sus contemporáneos y de un entendimiento de lo imaginativo que no me parece corresponder con otros modos de entenderlo, como es en el caso de la filosofía de Peirce, por ejemplo. La lectura de Bacon que hace Benítez se centra en el Bacon de la Nueva Atlántida, escrito después del Novum Organum, entre 1624 y 1625. Basándose en la crítica sobre el valor filosófico y literario de esta obra, Benítez muestra que este autor, a lo largo de su vida, no dará el mismo tratamiento ni significado a la imaginación, tema variante a lo largo de la historia de la filosofía, como imaginación disciplinada por el razonamiento o como imaginación indisciplinada, para retomar la frase de Mena. El tercer artículo es Epistemología de la Imaginación y Belleza en Matemáticas, de Juan Silvestre Aranda Barradas. Este autor, en contraste con los textos anteriores, busca aplicar, lo cito, la epistemología de la imaginación y su relación con la valoración estética de los resultados matemáticos en tanto que instrumentos simbólicos. Para hacerlo, más que la imaginación, lo que subraya es la idea de la coproducción entre el sujeto y el objeto de conocimiento, que corresponde a la propuesta de Jean Piaget. Efectivamente, este punto de partida le seduce para vincular imaginación, matemáticas y lo sublime o estético. Sin embargo, queda en suspenso cómo podría darse tal vinculación, más allá de los comentarios sobre el matemático Galois que utiliza el autor y el propio Einstein, que el autor también abunda sobre él, entre imaginación y matemáticas. El libro cierra con el texto de Pablo Pavesi, La imitación inventiva, imaginación, belleza y verdad de la enciclopedia. El texto sostiene una argumentación que podría servir como conclusión del libro.
Efectivamente, sitúa la imaginación como parte de una serie de problemas nociológicos, morales, técnicos, estéticos propios del siglo XVIII. Centra su ensayo en la entrada Imaginación, escrita por Voltaire en la Enciclopedia, que comenzó en 1751, editada por Diderot y Jean-Laurent d'Alembert, ¿no? En su análisis, el texto de Voltaire y otras entradas relacionadas a la enciclopedia revelan un carácter polisémico del concepto imaginación, algo que este libro que aquí presento muestra también. O sea, ya aquí mi compañero ha mostrado que hay una historicidad adentro de eso, ¿no? Pero también dentro de una misma obra puede haber, como lo señala Pavesi, ¿no?, una polisemia. Pavesi dice, lo cito: la enciclopedia recoge y reformula al menos 4 nociones de imaginación. La cartesiana, formulada en las reglas para la dirección del espíritu, la imaginación cartesiana cuya función no es cognitiva o pasiva, y la noción de imaginación como potencia engañadora, enemiga de la razón, de Blaise Pascal. Finalmente, Voltaire recoge una noción o dimensión no cognitiva de la imaginación, aquella que produce belleza. Por su lado, Diderot y d'Alembert, en su artículo Imaginario, según identifica el autor, critican esa noción. Luego, el autor, Pavesi, compara el artículo de Voltaire con el lugar que la imaginación detenta en la clasificación y orden de los conocimientos humanos de la enciclopedia, recorriendo el discurso preliminar de 1750 de la enciclopedia y el frontispicio alegórico que la abre, dibujado en 1764 de Charles-Nicolas Cochin, y que por cierto se escogió atinadamente como la portada del libro que aquí presento. Más allá del rico análisis ofrecido por este y todos los demás autores de este libro, lo que aparece como resultado del diálogo al que invitaron, también derivado de la idea de otra enciclopedia, la británica, es que el concepto de imaginación no es transhistórico ni atemporal. Depende de contextos, de orientaciones filosóficas. Como lectora interesada, pero no especialista, la imaginación se enuncia desde contextos históricos situados y definidos. De hecho, cada autor del libro que presento, a su modo, muestra que no siempre son los mismos los términos de enunciación del concepto. Un mismo autor lo usa de maneras distintas, a veces contradictorias, a lo largo de sus obras y discusiones. El diálogo al que convocó este libro sobre imaginación muestra sin duda lo fructífero que es seguir lo ya avanzado, ¿no?, lo ya hecho con esta obra. Ha sabido recuperar, los editores han sabido recuperar la riqueza contenida en lo imaginativo y la imaginación como parte del hacer del conocimiento y las ciencias. Especialmente vale la pena seguir, o sea, yo diría, los invitaría a que vale la pena seguir valorando la posibilidad de tomar la veta de teorizar o de delinear una epistemología de la investigación. Queda mucho por hacer, sin duda, pero también a mí no me queda más que felicitar a los editores por esta obra. Muchas gracias. Bueno, este segundo libro que presentamos hoy, y la verdad es que nos hubiera gustado hacer los 3 presentaciones de uno por uno, pero ya no nos daba la vida para en un año a ver en que se nos juntaron estas publicaciones, hacer esto. Este es un trabajo que contó, pues bueno, con el entusiasmo, y creo que no hubiera sido posible sin todo el apoyo y el esfuerzo de Luis Mauricio para que se lograra esta publicación. Fueron varios años de esfuerzos, de peregrinar, personas que quitaban su trabajo porque tardaba mucho, entonces buscar nuevos autores que contribuyeran. Y bueno, finalmente, me parece que en 2015, principios de 2016, y también con el apoyo de Mónica, este trabajo pudo efectivamente pues publicarse. Este sigue siendo pues producto de esta colaboración de la facultad, del PAPIT, que nosotros hemos tenido durante varios años, y el proyecto, déjame ver si lo leo bien, CIP 2015-0891 del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues con todos esos esfuerzos
van a hacernos el favor de hacer la presentación. Entonces este trabajo donde tratamos de reunir los trabajos tanto de filósofos como de psicólogos, las reflexiones epistemológicas, no solo psicólogos, porque hay físicos que también contribuyeron, no sé, a lo mejor hay otras disciplinas involucradas, ya lo veremos ahora, pero que justamente tratamos pues de acercar y de tener este intercambio académico y en la colaboración. Pues adelante. Espero que funcione. Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por asistencia, tanto de la Facultad de Psicología de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, también aquí presentes. Por un momento me puso nervioso Soraya porque mi intervención se iba a reducir precisamente como a dar el contexto del libro, y ya lo estaba mencionando. Es un libro que tuvo muchos problemas en salir. Inició con un congreso que se organizó aquí en la Facultad de Psicología y se pensaba ya editar, se vio con una editorial, con otra, y eso nos llevó a un buen aprendizaje, que no hay que escribir libros y después ver quién los publica, ¿no? Yo creo que hay que estar ya de una vez encaminando con esto. Hay una parte que también, está bien mencionar. Es un libro en donde... Es un libro en donde... ¿Sí es esa? Sí es esa, pero no veo los logos. Bueno, esta fue la que todavía no tenía los logos. Bueno, entonces fue una diapositiva anterior. Bueno, es una coedición entre Corinter. Ya. Allá está el libro. Sí. No, es que decía no, todavía no. Es una coedición entre Corinter, que es toda una editorial en el área médica, que ahí fue el primer acercamiento con mis raíces de médico veterinario, pero después empieza con un área de Corinter Humanidades, un área de... Bueno, entonces esta editorial se hace junto con Editorial Gedisa, que es también una modalidad de dos editoriales que trabajan de manera conjunta. Me tomaré unos cuantos segundos para decir que Gedisa también accedió a esta parte, porque contado por la historia por el propio gerente general de Editorial Gedisa México, viene una parte muy interesante en donde todos conocemos Gedisa España, pero en realidad pues, es un argentino que se exilia en España y entonces crea la editorial. Y al momento de que crea la editorial en España, se ve un poco solo y hace una coedición con Paidós. Entonces, no he podido todavía conseguir, si alguien tiene por ahí alguna de las primeras ediciones que sean Gedisa Paidós. Entonces, así es como surge, y entonces ahora deja la editorial el padre, se hace cargo de la editorial Gedisa el hijo, en Argentina. Entonces se le consulta y dice, bueno, si a nosotros nos cobijó Paidós, bueno, entonces ahora vamos a hacer este vínculo con Corinter, que empieza con su área de humanidades. Y entonces, muy emocionados, dijimos, bueno, y que entre también, porque es un libro del Politécnico y de la UNAM. Entonces, bueno, pues que entren tanto el logo del Politécnico como el logo de la UNAM. Y ahí es en donde empezaron los problemas, porque para poder utilizar el logo, entonces, sí, ok, si va a ser en coedición, entonces nosotros lo imprimimos, porque el Politécnico tiene sus talleres. Bueno, todo ese tipo de cosas que se tuvieron que salvar, y en el caso de que el que sí se logró fue el logotipo de la UNAM. Entonces, ahí tienen el libro con los logotipos y el de la Facultad de Psicología. Empezó, decía, con un congreso aquí en la Facultad de Psicología, pero empezaron a huir porque no se publica, y entonces iban unos, le digo, bueno, vamos a tratar de hacerlo, y metemos entonces la mitad de la UNAM y la mitad del Politécnico. Y la mitad de la UNAM y del Politécnico, y yo creo que una de las partes importantes que subyacen a esto, es que siempre se dice que no solamente los psicólogos, sino cualquiera de otra disciplina de la ciencia, tiene que saber filosofía. Y no me opongo a eso,
pero siempre con esta parte piagetiana de reversibilidad, decir, bueno, pero al filósofo no le cae nada mal también aprender un poco de ciencia. Entonces, eso fue lo que nos llevó a un título en donde sí es cierto, hay que hacer una epistemología para los psicólogos, pero lo quisimos invertir y dijimos, no, primero mejor hay que ver todo lo que ha aportado la psicología a la epistemología, ¿no? Entonces, esta parte ha llevado a toda otra discusión en donde la epistemología es una rama de la filosofía, y dije, no, bueno, la sigue teniendo tomada por asalto, pero cada vez más la epistemología empieza a tomar una vida propia, ¿no? Esa es más o menos la parte que es interesante. Ahora, el libro, como ya vieron hace rato con lo de la epistemología de la imaginación y con el corte piagetiano, los que colaboramos por parte del Politécnico somos un grupo de investigación, que tiene como esta base, sí, la epistemología de la imaginación, pero la epistemología de la imaginación tiene en el fondo la epistemología de Jean Piaget. Entonces, esta parte de dar a conocer la propuesta de Piaget, que está tan célebre, pero mal conocida, ¿no? Entonces, o lo ven como psicólogo, lo ven como educador, lo llegan a ver un poco algunos como biólogo, que esa fue su raíz de zoólogo, pero difícilmente lo ven como epistemólogo. Y los filósofos, pues obviamente que lo dejan fuera, ¿no? Entonces, una de las partes que es importante, o la que le quiero señalar, así, de tener en el libro, es la que sigue, es en el prólogo. El prólogo le pedí a un gran amigo, colega, Juan Pascualeone, que es qué bueno que me dijiste, no se me había olvidado, no uso casi las presentaciones. Bueno, entonces, hablar de Piaget es hablar de Piaget en diferentes ámbitos. Hablar de Piaget epistemólogo es algo muy particular. Pero hablar de Piaget epistemólogo con alguien que fue su alumno, como fue Juan Pascualeone, es totalmente distinto. Entonces, él sí hace trabajos bastante... es muy profundo en sus análisis, es muy crítico. Entonces, pues bueno, le había dado a leer un trabajo anterior que había yo hecho, entonces eso ya da un poco de confianza y se le presenta este libro. Se le presenta este libro y lo invité para ver si podía escribir algún capítulo. Me dice, no tengo tiempo, estoy escribiendo mi libro, pero me gustó, te puedo escribir el prólogo. Bueno, pues entonces escribe el prólogo. Y después él queda... ¿Podrías pasar la siguiente? Bueno, escribe el prólogo y le encantó. Entonces ya cuando estaba por publicarse me dice, oye, ¿y cuándo sale ya el libro, el prólogo? Dice, porque lo quiero subir a ResearchGate, lo quiero promover, dice, y si no me lo mandas pronto, pues aunque sea el Word que te mandé, yo voy a empezar a difundirlo. Entonces, cuando él dice, para hacer una síntesis del libro me voy a centrar, dice, en lo que sería el constructivismo. Pero entonces, en este constructivismo psicogenético, y después lo que él continúa del constructivismo psicogenético de Piaget a lo que él le llama el constructivismo dialéctico, ¿no? Entonces, le acabo de mandar un correo, oye Juan, pues sé que no vas a venir, obviamente, ¿no? Él está ahorita en la Universidad de Toronto, y además, ya cada que le escribo me dice, no me invites a escribir porque todavía no termino mi libro, ¿no? Entonces, le escribo, le mando el cartel y me contesta, qué bueno que se va a hacer difusión de ese libro, dice, por favor, que tenga mucha difusión. Dice, es un libro muy importante, un libro muy bonito, dice, y sobre todo te quiero comunicar que ya estoy por terminar mi libro. Entonces, eso ya lleva como... Dice, le estoy dando los últimos toques, dice, y me permití traducir el prólogo, dice, y ahora el prólogo de mi libro va a llevar como prólogo el prólogo de tu libro. Hablando de constructivismo, dice, y le estoy haciendo los créditos. Arriba ahí están señalando que este prólogo fue originalmente escrito en la obra que estamos ahora para presentar, y pues muy contento, muy a gusto, y bueno, si ustedes leen el prólogo, me parece que es un trabajo bastante profundo sobre la intervención.
de una de las partes que creo yo más difícil de Piaget, que es la abstracción. Entonces todo el mundo dice la abstracción reflexiva y él más bien es la abstracción reflexionante, y viene toda esta parte, lo que sería la abstracción reflejante y la abstracción reflexiva. La abstracción reflejante es en este término físico de reflejar, ¿no? Como en términos de espejo, pero después es una reflexión sobre esa parte, ¿no? Entonces, ya menciona algunos otros de sus trabajos en constructivismo dialéctico y sobre todo utiliza este concepto de emergencia. Entonces, cómo viene siendo toda esta parte de los esquemas, y la unión de esquemas viene desde donde emergen los otros, este otro concepto de abstracción, que es lo que me parece que más habría que señalar. Ya nada más, para pasar el micrófono, si puedes, nada más las que siguen, ya nada más, porque no traes para poder ir siguiendo, es un poco el recorrido de, aquí están los 10 capítulos que conforman el libro, están divididos, me parece que intercalados entre los del Politécnico y los que participamos por parte de la UNAM. ¿Aquí sigue, por favor? Y entonces, en la introducción ahí es en donde hago referencia a estas dos grandes instituciones que juntaron esfuerzos, y entonces aquí es el trabajo en donde hay que poner el énfasis en que se necesita, sí, que aprendan epistemología los psicólogos, pero también que aprendan psicología los epistemólogos, y sobre todo lo que ha aportado la psicología. La que sigue ya. Entonces, nada más, aquí están la portada de cada uno de los capítulos, y yo hasta ahí dejaría mi presentación para escuchar a la siguiente presentada. Muchas gracias. Bueno, sí, ya con lentes ya veo. Bien, bueno, en primer lugar yo quisiera pues agradecer la oportunidad de poder presentar este libro, que de inicio, cuando vi el título y recordaba un poco lo que había sido el seminario y las pláticas que habíamos tenido en las presentaciones, no lo imaginaba como finalmente quedó, es decir, no lo imaginaba en el contexto de lo que exactamente trataría a lo largo de todo el documento, y me parece que el resultado es un resultado muy interesante en cuanto a la posición epistemológica sobre la ciencia. Vamos a dejarlo así como sobre la ciencia, que incluye ya no decir si la psicología es o no ciencia, sino es la ciencia que incluye a la psicología, obviamente. Entonces, yo lo que observé yo lo voy a marcar más general, dado que ya se han visto los capítulos, más o menos cómo vienen enmarcados y demás, es que a mí me resaltaron 3 puntos de análisis principal que vienen en el libro. La primera es que está centrada en la psicología como ciencia, y en donde la discusión de las bases epistemológicas tiene pues el lugar más preponderante, que es un poco de lo que se ha estado hablando, es decir, cómo la epistemología es, a final de cuentas, si uno va a hacer ciencia, el aporte epistemológico, la base epistemológica tiene que estar presente, y no de manera implícita, que es lo que usualmente ocurre, sino de manera explícita. Esto en la ciencia, yo provengo más bien del campo de la ciencia, y lo que yo podría decir es que desde la física, muchas veces lo que nos ocurre es que vemos la construcción de la ciencia en la física o en la biología, pero no hay una explicitación del marco epistemológico sobre el que se desarrolla esa ciencia. Y es hasta que se retoma la parte histórica, en donde esto, y la parte educativa, en donde esto empieza a tomar un papel importante y muy preponderante. Por lo tanto, creo que este punto, que se trata en varios de los capítulos, resulta sumamente importante. La segunda es que está relacionada con el constructivismo específicamente, mismo que es analizado desde sus bases epistemológicas, principalmente a partir de la perspectiva de la psicología genética, de la epistemología genética. Es decir, conocer al Piaget desde la epistemología debería de ser como la entrada de Piaget, es decir, si bien Piaget tiene un origen biológico, la posición de la construcción del conocimiento que él tiene sobre
la construcción humana del conocimiento y su pregunta central que se hace sobre cómo se construye el conocimiento, a final de cuentas es la que da una perspectiva totalmente diferente de lo que puede ser el conocimiento, cómo va desarrollándose en el sujeto a lo largo de su propio desarrollo. Y eso le da un soporte a la parte psicológica de la educación, que después se va a ir viendo poco a poco, pero también a la parte de la epistemología genética como el soporte del constructivismo, que después de ahí va retomándose y va reconstruyéndose. Y por último, lo que sería propiamente lo que es la educación en ciencia. Es decir, hay capítulos que tratan sobre la parte de la ciencia en particular. Bien, en respecto a la parte de la psicología como ciencia, en el libro se pueden encontrar una línea histórica, que creo que es al parecer lo que está marcando parte de los, por lo menos de los 2 libros que estoy escuchando y del tercero que vamos a escuchar, y esto tiene que ver por los proyectos precisamente en los que Soraya y Maris están involucrados en todo el conjunto, y que tiene a la historia como una base de construcción. Creo que esto es sumamente importante porque nos permite reconstruir históricamente la construcción desde la epistemología, desde los enfoques de los contenidos específicos y desde cómo el cuerpo de conocimiento se va transformando, dándole una riqueza y una posición totalmente distinta a una mirada totalmente distinta a lo que podría ser solamente ver un momento dentro de la psicología o dentro de la construcción del conocimiento científico. Se analiza, por lo tanto, la relación que tiene la historia del conocimiento con la construcción de la psicología, que le podríamos decir que es como ciencia, es decir, ya no vista, como veíamos en el primer capítulo, como este tenor de la imaginación, que de repente como que estos conceptos se van diluyendo, incluyendo a toda la parte de la psicología, ni tampoco dentro del empirismo, sino a final de cuentas propiamente como una construcción de un cuerpo teórico específico. Se analiza obviamente desde esta perspectiva el empirismo, el racionalismo y el constructivismo, se ponen a dialogar, los autores los ponen a dialogar, brindando al lector en este libro la posibilidad de tener una mirada epistemológica dirigida hacia las funciones mentales, hacia el ámbito psicológico y reconocer en esa construcción la perspectiva científica. Bueno, cabe mencionar lo de la epistemología genética, que juega un papel central en cuanto al desarrollo de todo el libro y que ahora pues creo que claramente se ha visto como desde esta perspectiva, ahí está uno de los ejes centrales sobre los cuales se va construyendo. Llegando al constructivismo, que también está permeando distintos capítulos, es decir, no podríamos decir que hay un capítulo, sino que varios capítulos lo tratan, se retoman aspectos del constructivismo piagetiano y su relación con la lógica, la filosofía y la sociología. Este último punto me pareció sumamente importante porque ha sido motivo de muchos debates y discusiones sobre la parte de la relación social y que está implícito en la teoría psicogenética, si bien no ha sido tan resaltado en muchos de los tratamientos que se han hecho, pero que ahí está y en el trabajo que se hace se presenta. También se rescata el pensamiento cartesiano, que desde sus supuestos epistemológicos y ontológicos abonan en la discusión del conocimiento científico y desde luego de la psicología. Nuevamente la historia juega un papel importante en la caracterización del constructivismo. En este punto Piaget está en el centro. En algunos de los otros capítulos aparecen los rasgos del constructivismo en general y de los muchos constructivismos que hoy en día son parte del marco de la educación en ciencia. Estos capítulos, yo después de haberlos leído y después de batallar mucho con mis estudiantes en las licenciaturas y en el posgrado, y que sé la complicación muchas veces que tienen de comprender cuáles son las características específicas y el posicionamiento del constructivismo, me parece que estos capítulos muestran muy bien las características de lo que es el constructivismo, de cómo estos dan un aporte hacia la parte educativa y cómo les permiten a ellos comprender y enlazar con otros conceptos educativos que van a tratar a lo largo de sus carreras. En cuanto a la educación en ciencia, el conocimiento científico y su enseñanza están presentes en varios capítulos del libro.
la discusión sobre la construcción del conocimiento de los alumnos, identificándolo como concepciones alternativas y creencias de los alumnos en relación con la ciencia escolar, da lugar a un análisis sobre los marcos interpretativos tales como las teorías intuitivas, lo que abre la puerta a la discusión sobre el cambio conceptual y representacional, tanto en alumnos como en profesores, y desde luego a la problemática del aprendizaje de la ciencia. Las teorías de las que se habla en estos capítulos parten de una base epistemológica del constructivismo que ha sido tratado en otros capítulos de este libro. Creo que finalmente, en los capítulos en los que se habla específicamente sobre los temas de ciencia y de educación en ciencia, pareciera que están hablándose de otras posiciones teóricas, pero esas posiciones teóricas no podrían estar ahí si no han sido analizadas desde el constructivismo y desde la posición piagetiana. Es decir, estas teorías de las que se están hablando, sobre las teorías intuitivas, sobre el cambio conceptual, sobre el cambio representacional, tienen una base constructivista que tiene que ser perfectamente caracterizada y además, desde mi punto de vista, una relación muy estrecha con con Piaget y su constructivismo. De tal manera que entenderlos así y examinarlos desde esa perspectiva nos puede brindar una perspectiva no solamente de lo que ha sido la epistemología genética a lo largo de la construcción de la psicología y de la ciencia, sino de la educación en la ciencia y los aspectos de su evolución en las nuevas teorías educativas que hay presentes. Bueno, ya nada más para finalizar, pues se trata de un libro que brinda claridad sobre distintos aspectos de la interrelación entre la epistemología, la psicología y la educación en ciencia, que usualmente genera problemas para su comprensión. Es decir, la construcción de la ciencia en los alumnos, de su pensamiento de la ciencia, tiene que ser analizado desde estas perspectivas epistemológicas, desde estos vertientes psicológicas, para que puedan ser entrelazados con lo que son específicamente lo que llamamos contenidos disciplinarios. Muchas gracias. Si me gana más un cierre, porque si ahorita que lo estabas comentando y todo este señalamiento hacia el trabajo de Piaget, me saltó algo que ya hacía tiempo que no me brincaba, que es que Piaget está obsoleto, ¿no? Piaget ya pasó de moda, ya ni siquiera hay que hablar de él. Y entonces, un árbitro de una revista, eso fue lo que dijo, y entonces mi respuesta fue, digo, pues entonces habría de mandar una carta a la Jean Piaget Society y que deje de organizar sus congresos año con año, en donde por lo regular no son menos de 700, 800 personas las que participan, y en donde Juan Pascualeone es un pilar de la Jean Piaget Society. Bueno, pues nada más eso. Gracias. Bueno, pues les agradecemos Ahora sí el aplauso. muchísimo. Voy a pedirle al doctor Fernando Flores que nos haga favor de acompañarnos. Creo que no debía mover esto porque creo que eso es lo que lo echa a perder. Y bueno, ahora iniciamos pues la presentación de nuestro tercer libro, en lo que ha sido para mí pues un proyecto muy rico, ¿no? Que esperamos podamos seguir trabajando en él. Y bueno, muchísimas gracias Luis Mauricio, Leti, por acompañarnos. Por cierto, Mónica, tú me decías que los libros están a la venta en este momento en el sótano y en Porrúa. Esto porque se está grabando y estará en YouTube estas presentaciones, y bueno, pues para quienes tengan el interés de conseguirlo. El libro que vamos a presentar a continuación, ahorita el de obstáculos epistemológicos, ese solo está a la venta en la facultad, con esta distribución así tan limitada que a veces tiene la UNAM, pero bueno, en la ventanilla de la Facultad de Psicología de la UNAM se puede conseguir, y que se apuren porque son rete poquitos libros. No sé, Fernando, si quieres tú empezar. Bueno, entonces, pues este libro, Obstáculos epistemológicos en la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía y de la ciencia, es una obra que tiene muchos capítulos, y a pesar de eso tiene un precio muy modesto, entonces hasta se van a sorprender quienes lo vayan a adquirir. Nosotros tiene una serie de secciones donde tratamos
organizar, era difícil porque los temas a veces podrían pertenecer a una u otra sección, pero básicamente lo que nos mantuvo, digamos, como un eje principal de todo el trabajo fue el asunto de los obstáculos epistemológicos. Trabajamos en dos vertientes, en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia y de la filosofía. En la primera parte, y bueno, y luego dentro de la enseñanza de la ciencia, pues por supuesto están los temas de psicología, que muchos de los colegas, miembros del proyecto, trabajan aquí en la facultad. En la primera parte nosotros tenemos estos trabajos directamente relacionados con, bueno, lo que fue Bachelard, de alguna manera, pues invocado por muchos de los trabajos, como el del doctor José Antonio Chamizo, o el del doctor Olival Freire, que es un colega brasileño muy reconocido, y los dos pues muy reconocidos, uno mexicano y otro brasileño, en donde de distintas maneras nos hacen la presentación de la concepción bachelardiana, y en el caso de Olival, que es un contador de historias, nos cuenta una historia muy interesante en el caso de la teoría cuántica. También en esta parte se encuentra uno de los trabajos de Luis Mauricio Rodríguez Salazar, en este caso con el trabajo experimental de Ørsted, y bueno, pues ya su propia concepción aplicada, ¿no? En esta investigación, en este trabajo. Después tenemos algunas didactas de la ciencia, como es Agustina Duris Bravo, y trabajos específicos como el de Patricia Sánchez Lizardi en el campo, digamos, de la enseñanza de las ciencias, en un trabajo de investigación que hace con otra colega brasileña, Josefina Barrera, bueno, ella está en Brasil, no, me parece que no es brasileña, Josefina Barrera Khalil, sobre estas habilidades hipotético-deductivas, y el trabajo de las colegas de la Facultad de Ciencias, en donde investigan la didáctica en biología educativa. Y un trabajo de una participante de nuestro proyecto, Leslie Borsani, que realmente nos muestra que el pensamiento científico no tiene por qué estar, y su creatividad no tiene por qué estar alejado del humor, ¿no? Entonces tenemos, digamos, una gama de temas en relación a esta enseñanza de la ciencia y los obstáculos epistemológicos. Bueno, el mal humor puede ser un gran obstáculo para el conocimiento. En una segunda sección tenemos a los filósofos, no solamente, o a los interesados en trabajar temas con filosofía, ya sea de la ciencia, en los casos, digamos, de los trabajos de Ana Claudia Couló, por ejemplo, que también se interesa, y ella tiene toda una labor de docente con profesores, para enseñar a profesores de filosofía, no solo, pero bueno, donde a ella le interesa mucho el tema de los errores sistemáticos y los obstáculos epistemológicos, que de paso quiero mencionar, es un tema que nosotros hemos venido investigando desde diferentes ángulos, pero que sentimos que todavía falta mucho para que esa aportación sea mejor conocida y asumida tanto por los docentes como por los estudiantes. O sea, en la medida en que nosotros no conocemos o reconocemos este tipo de dificultades, y por eso el proyecto se ha empeñado en buscar muchos ángulos para trabajar con ellos, pues la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, de la filosofía y de lo que sea es muy, muy difícil. Bueno, pues en este caso tenemos también a la doctora Benítez, que aquí también trabaja el tema de Francis Bacon, y donde muestra, digamos, ciertas aportaciones de la concepción baconiana para la enseñanza de la filosofía y de la historia de la ciencia. Estas, digamos, aproximaciones a nosotros nos gustan mucho porque nos van mostrando, nos van iluminando diferentes maneras de pensar la enseñanza, además por personas que se dedican a la docencia. La doctora Velázquez, que por ejemplo nos habla del aprendizaje en asignaturas filosóficas y nos trae a cuenta el tema del cuidado de sí. El autoengaño por parte de Diana Cohen, y un trabajo del doctor Germán Álvarez, profesor de esta facultad, que hizo una investigación con sus alumnos, contribuyeron con profesores de la facultad que después de una modificación curricular pues tienen ideas un poco sugerentes y extrañas acerca de lo que la filosofía y la historia de la psicología puede hacer por sus disciplinas.
Y entonces, bueno, él toma esta expresión cartesiana donde dice vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás, refiriéndose a algunos profesores nuestros que quieren vivir sin filosofar, ¿no? Hay temas de enseñanza de la filosofía, de la ciencia para niños, y otro trabajo del maestro Jorge Molina sobre esos obstáculos epistemológicos en la enseñanza nuestra, en esta facultad de la filosofía o historia de disciplinas científicas. Ignacio Ramos Beltrán contribuye hablándonos de la construcción continua con la cultura y el conocimiento, y un trabajo de otro profesor brasileño sobre conocimiento y cultura, hablando, y ahí llama un poco la atención. Este fue un trabajo que tuvo dictámenes polémicos, pero finalmente nos pareció que era muy apropiado porque nos muestra que estos obstáculos que nosotros encontramos en la enseñanza, ya en la obra de Marx están presentes, y en la comprensión de temas como la fetichización están muy presentes. Entonces es un campo dentro de la filosofía que nos gustaba señalar. La tercera parte son representaciones, creencias e ideas previas como obstáculos en la enseñanza y el aprendizaje. Aquí pensamos un poco de manera general, aunque algunos de ellos tienen el tema de la psicología por detrás o muy próximo. Pero por ejemplo contamos con la colaboración del doctor Juan del Val, que pues es una persona reconocida internacionalmente, y que nos presenta un trabajo específicamente sobre la enseñanza de la ciencia desde la perspectiva del alumno. Y de esta misma manera, bueno, pues por supuesto los trabajos del doctor Flores y la doctora Gallegos con las investigaciones, en este caso sobre multirepresentacionalidad y recursos cognitivos, elementos, digamos, para el cambio representacional. Hay el trabajo muy interesante de Adriana Gil y Joel Feriu sobre el género como obstáculo, o por qué hay tan pocas chicas en la tecnología, y una situación, digamos, de la investigación que ellos han realizado, mostrando cómo esto que se piensa que los niños o los chicos juegan, ¿no?, a estas cuestiones de la computadora, y las chicas somos serias y no lo hacemos, pues puede ser una limitación, porque eso también no nos permite desarrollarnos en el tema tecnológico y en las habilidades de la computación, a veces como por un prejuicio de género, ¿no? Entonces ellos hacen un trabajo muy interesante mostrando pues que también hay que jugar con las computadoras aunque sea niña, ¿no? No tiene ningún problema. Seguimos con estos obstáculos en los trabajos de Asunción López Manjón, con Yolanda Póstigo y en colaboración con el doctor Rigoberto León. Las teorías implícitas de profesores, estas son investigaciones empíricas, y también el trabajo de Xochitl Bonilla, también colaborando con Leticia Gallegos y Alberto Monier, sobre concepciones de estudiantes sobre ciencia y aprendizaje, en este caso en un programa impartido en la Universidad Pedagógica. Entonces, como ven, son temas que pueden interesar por un lado a los especialistas, pero también a los estudiantes, porque van a ser muy reveladores de algunos de estos temas de obstáculos epistemológicos desde diferentes perspectivas. Y bueno, por último, en esta sección hay otros dos temas sobre actitudes negativas en cuanto a la asignación causal de fenómenos. Esto es un estudio con estudiantes de secundaria, o un trabajo de colegas de Iztacala, que en este caso hablan de competencias de estudio y enseñanza de la ciencia. La última sección es una recopilación, digamos, o una conjunción de trabajos sobre obstáculos epistemológicos, y aquí sí ya relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la psicología. Varias investigaciones, de nuevo, nuestros colegas de Iztacala, con temas de educación superior y enseñanza de la ciencia. Jonathan Galindo, que fue un estudiante nuestro del doctorado y es profesor ahora en Guanajuato, en donde pues él presenta, digamos, su propuesta para la enseñanza de la psicología. Un tema muy interesante que desarrolla Denise Tinzer sobre funciones epistemológicas de las emociones, en donde toda esta preocupación que tenemos por la enseñanza pues muestra que no debemos dejar a un lado los aspectos de emociones y de motivaciones, que son muy importantes para
para el aprendizaje. De la doctora María Carmen Montenegro, en colaboración con José Manuel Martínez, ellos trabajan con temas de psicología criminológica y de su enseñanza. Y luego tenemos 2 trabajos sobre ideas de estudiantes en psicología, sobre desarrollo psicológico, y también concepciones erróneas de estudiantes acerca de fenómenos psicológicos. Estos también son, digamos, resultados de investigaciones empíricas. Entonces tratamos de reunir, bajo el tema de obstáculos, diferentes perspectivas en la enseñanza de la ciencia, de la filosofía y de la psicología, que nosotros esperamos que sean de interés, pues no solo para los psicólogos, porque tenemos temas en relación a la biología o a la didáctica de la ciencia, o a la multirepresentacionalidad, en fin, y que pensamos que son trabajos que merecen conocerse, difundirse, y sobre todo que nos permiten hacer un intercambio intenso con colegas de otras disciplinas y de otras instituciones. Entonces, bueno, básicamente pues es una presentación muy descriptiva de sus contenidos, y pues pasamos a la presentación del doctor Fernando Flores, que nos comentará sobre el libro. Muchas gracias. Creo que no. Bueno, como verán, me tocó un trabajo muy complicado. Sí, son 32 capítulos y hay una diversidad ahí de temáticas, de enfoques, de situaciones, de maneras de aproximarse a los distintos problemas que allí se plantean. Pues la mayoría, ¿no?, pues muy interesantes, desde luego cada quien de sus áreas, pero una de las cosas que nos permite ver el libro es que, aunque tengamos ciertas áreas de trabajo, es que nos abre expectativas sobre otras áreas de trabajo, que si bien no las desarrollaremos, porque cada quien por trabajo desarrolla la suya, sí permite ubicarse dentro del amplio panorama que implica el trabajo que hay detrás de la educación. Más que un libro de epistemología, yo veo a este libro como un libro que habla en torno a la educación. Creo que si hay algo que lo podría, digamos, sintetizar, sería ese aspecto. Dentro de ese amplio panorama, ¿no?, que acabo de enmarcar como educación, lo primero que resalta, obviamente no voy a hacer una descripción de capítulo por capítulo, nos llevaremos mucho tiempo y creo que sería ya inútil. Trataré de pues hacer un esfuerzo de síntesis de cuáles son los elementos transversales a lo largo del libro que creo que pueden ser relevantes. Entonces, uno de los primeros es que cualquiera que lea el libro, lo primero que va a encontrar es que el problema de la educación es un problema extraordinariamente complejo. Y es complejo porque tiene muchas posibilidades de ser abordado, de ser entendido, de ser, digamos, analizado, de poder tener una manera diferente de ver aspectos distintos de esa problemática y que están presentes todos los días en todas las aulas de nuestro país y de muchos otros lados. Entonces, la complejidad, aunque no es un tema explícito, creo que sí podemos notarla en los distintos tratamientos y en los distintos niveles de tratamiento que tiene cada uno de los capítulos. El otro asunto es la diversidad que hay en cuanto al término obstáculo epistemológico. Como no es un libro estrictamente filosófico, no se, digamos, atienden a las ideas o a las definiciones del obstáculo epistemológico en Bachelard. Bachelard fundamentalmente plantea sus obstáculos epistemológicos dentro de los procesos de construcción del conocimiento científico. Entonces, cada uno de los obstáculos que él está planteando tiene que ver con un proceder de la comunidad científica. No solo del científico individual, sino de esa colectividad de científicos. Y entonces, el tomar, si mal no recuerdo, algunos de los elementos que planteaba Bachelard, la idea de la precisión en los números, ¿no? Como en el siglo más o menos XVII y XVIII
la carrera por la precisión de los números, ¿no? Lleva a ser un obstáculo epistemológico. Pero no es un obstáculo del sujeto, sino de cómo se está concibiendo la construcción de ese conocimiento. Recuerdo que en esa época se peleaban, por ejemplo, sobre el origen de la Tierra, la antigüedad de la Tierra, ¿no? Y entonces había quienes proponían que había durado 3.500 años, y otros decían, no, duró 5.200 años con 25 días. ¿No? Entonces, ¿cuál es la idea científica correcta? Pues no. El tratar de llegar a esa construcción en función de premisas como esas es lo que lo convierte en un obstáculo epistemológico. Y eso no es tratado en el libro. ¿Sí? Bueno, salvo los 3 primeros capítulos que más o menos hablan de Bachelard, y después resumiré brevemente, el obstáculo epistemológico al cual se refiere este libro es de otra, en general de otra naturaleza. Es el obstáculo epistemológico de los sujetos. ¿Sí? En el cual los sujetos son los que tienen X problemáticas o las situaciones escolares las que plantean ciertas problemáticas que podemos entender como obstáculos para el aprendizaje. Son epistemológicos en la medida en que nos permiten o no una construcción cercana, lejana, etcétera, el calificativo el que le queramos dar en torno a cómo estamos comprendiendo los conceptos científicos, cómo estamos comprendiendo los conceptos filosóficos, etcétera. Y en ese sentido, este abanico de obstáculos epistemológicos los llevan desde los aspectos propiamente de la comprensión de los encuadres o enfoques epistemológicos de la filosofía de la ciencia, hasta cuestiones que tienen que ver con aspectos psicológicos del sujeto, como aquí ya se mencionó el autoengaño, la motivación, etc. Entonces, nos abre un panorama, nos abre un abanico que nos invita a la reflexión sobre la idea de obstáculo epistemológico y cómo podemos irla encuadrando, ¿no? Cómo le podemos ir dando sentido en cada una de las problemáticas que ahí se refiere. Otro aspecto transversal es que todos estos elementos ocurren en todos los niveles, estas problemáticas, mejor dicho, estos obstáculos, ocurren en todos los niveles educativos. ¿Sí? Hay estudios que hablan de niños en la primaria, hay estudios que hablan de jóvenes en el bachillerato, otros jóvenes en las facultades, etc. No hay estudios sobre jóvenes en los posgrados, pero yo creo que si los hacemos tendríamos más o menos obstáculos, los mismos obstáculos. ¿No? Esa es, digamos, una de las terceras, la tercera línea, así muy general, muy transversal, que yo podría encontrar en el libro. Dicho esto, tengo 3 campos sobre los que creo también podemos encontrar algunos aspectos generales. Uno es lo filosófico, o el campo filosófico, otro el educativo, y el tercero el psicológico. En cuanto a lo filosófico, bueno, como ya comenté, la idea bachelariana de obstáculo epistemológico está presente solo en los primeros 3 capítulos. El primero, que pues es una especie de un breviario, ¿no? Yo lo veo así como un breviario cultural de la obra de Bachelard, ¿no? Que nos permite ver un poquito de dónde iba y hacia dónde más o menos termina, ¿no? Otro que habla de las cuestiones experimentales, le llaman como un obstáculo a la inversa, ¿sí? No estoy muy seguro que el título de la inversa sea, ¿no?, el adecuado, porque al final de cuentas sigue siendo un obstáculo que tiene que ver con los procesos de construcción del conocimiento. Te puedo decir que sí, porque sí. Bueno, si quieres, luego vemos si es inverso o no es inverso, pero bueno. Y otro más que nos habla de aspectos, digamos, anecdóticos, ¿no?, de la obra de Bachelard, que es el silencio que guarda ante las discusiones posteriores de Broglie y los otros franceses de la escuela francesa,
¿no?, ante el posicionamiento mecanicista o no de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, salvo esos 3 capítulos, Bachelard desaparece de la escena. Bien, ¿qué otras cosas sí encontramos desde un punto de vista de lo filosófico en el libro que sean más o menos igual transversales? Uno es el reconocimiento de que en las concepciones dominantes que existen en las escuelas, que están ancladas en las visiones empirista y lógico-positivista, eso es un problema. Eso lo podemos identificar como un obstáculo epistemológico para la comprensión no solo de la filosofía, sino de todas las otras disciplinas, de las ciencias como la física, la química, la biología, o igual como la psicología. La mayoría de los autores hace una clara mención en términos de que allí hay un problema que resolver, hay un problema que salvar. Y no es porque haya en general una explicitación de los docentes o de los estudiantes sobre lo que implica el empirismo y el positivismo lógico. Si realmente tuvieran algo así, estaríamos del otro lado, ¿sí? Pero eso no existe, esto es implícito, esa es la manera en la cual cotidianamente se actúa en las clases y tanto profesores como alumnos. Por lo tanto, ¿no?, una de las preocupaciones es cómo superar estas cosas. Y para superarlos, yo veo también 2 aspectos que están presentes en el libro y que me parecen unos aspectos que son relevantes, que hay que destacar, porque usualmente no se mencionan. Es común, digamos, que en los cursos para los profesores de ciencias o de otras disciplinas, probablemente los que se ven en la facultad, aquí no lo sé, ¿no?, se hable del desarrollo histórico de la filosofía de la ciencia y que se haga un asunto, digamos, un poco apologético de las nuevas filosofías de la ciencia, ¿no?, y no un análisis, digamos, estructural de las filosofías anteriores. Entonces, la propuesta que a mí me parece muy rescatable en el libro, de por lo menos un par de los autores, es que debe de buscarse una enseñanza de la filosofía para los no filósofos con la apropiación y el uso de los conceptos filosóficos y las metodologías epistemológicas. Desde luego que eso implicaría un reto, ¿no?, un reto bastante significativo, porque implica un replanteamiento de los programas curriculares, implica un replanteamiento de las formas, incluso de los textos que usualmente están a la mano sobre estas temáticas, que hacen o una narrativa histórica o una narrativa comentada o apologética. Y el tercer elemento que yo encuentro dentro de lo filosófico, y que es una consecuencia de los otros 2, es que hay una clara tendencia a una concepción de naturaleza de la ciencia que está anclada en los enfoques relativista-constructivista. O sea, esos son los enfoques actuales, eso es cierto, ¿no? Y sobre ellos se piensa que son los caminos hacia los cuales hay que transitar desde, digamos, en cuanto a la formación de los aspectos filosóficos en los jóvenes. Bueno, esto está también, hay que decirlo, en correlación con el libro anterior, ¿no?, que nos acaban de presentar, Epistemología para psicólogos y Psicología para epistemólogos, donde el encuadre del libro, como ya lo mencionaron, es constructivista, desde el punto piagetiano. Yo no tengo todos los referentes del libro, pero si rascáramos desde el punto de vista filosófico, pues también hay un encuadre, ¿no?, relativista en torno a esa dualidad que hay en la construcción entre el relativismo y el constructivismo. Y esto es otro de los elementos transversales que podemos encontrar en el libro. Me hubiera gustado un tratamiento un poco más detallado de esta última parte, porque pues, es el enfoque, digamos, dominante, pero como que queda
aunque todos lo dicen, queda implícito, no hay un tratamiento, digamos, más allá de ello. En cuanto a lo educativo, desde luego se retoman lo que se ha retomado en los libros anteriores, bueno, sobre todo en el anterior, y que tiene que ver con el papel de las ideas previas y el sentido común como obstáculo para la comprensión, ¿no?, de los distintos campos, sea en la filosofía, sea en la lógica, sea en la física, la biología y la psicología, que son los campos que se abordan en este libro. No hay química, si mal no recuerdo, ¿no? No vienen. No vienen los químicos. Es químico, pero no habla de nada de química. Entonces, en estos campos, las ideas previas manejadas desde el punto de vista de quienes trabajan el campo de las ciencias, o el sentido común, manejado así desde el campo de los que trabajan la filosofía y la lógica, ¿no? Ese es, digamos, el eje central sobre el cual giran la mayoría, si no casi todos los trabajos en torno a esta concepción como obstáculo, y lo que subyace a esa concepción, pues naturalmente es la idea de transformación. No necesariamente de cambio conceptual, pero sí de transformación digamos, en las posibilidades de hacer un tránsito entre ese pensamiento común o esas ideas previas hacia otras, ¿no?, que tengan otras posibilidades, tanto representacionales como explícitas para la explicación y la comprensión de los distintos fenómenos que se ven. ¿Qué otra cosa puedo encontrar en común? Puedo encontrar que, podríamos decirlo en términos muy coloquiales, para todos los procesos educativos comunes tradicionales están reprobados. ¿Sí? ¿Reprobados? Reprobados. Hay que cambiar la escuela. ¿O desaprobados? Bueno, creo que caben las dos cosas. ¿Sí? Reprobados en el sentido de que no logran sus propósitos, y desaprobados en el sentido en que no están tomando en cuenta los desarrollos actuales sobre estos campos. Entonces, son las dos, ¿no? La escuela hay que cambiarla, así digamos, llanamente. Así de simple y de sencillo. Hay que desterrar todas las prácticas comunes del aula. Esta no es una idea nueva, ¿no? Vamos, esta es una idea que ha venido surgiendo, tomando distintas perspectivas, ha ido desarrollándose en distintos ámbitos. Por ejemplo, ahorita recuerdo un libro de Michael Roth, es un investigador canadiense, que habla sobre la auténtica enseñanza de la ciencia en la escuela. Y son cuestiones completamente distintas a las que hay, desde la coenseñanza, ¿no?, de poner a 2 o 3 profesores juntos enseñando a los estudiantes a ver cómo se ponen de acuerdo, qué hacen, hasta, ¿no?, cuestiones donde hay temáticas y tiempos que son propios de los alumnos que hay que dejar que desarrollen, desde luego apoyando, no es dejarlos a ver qué se les ocurre, ¿no?, sino con todo un trabajo que hay detrás. Entonces, lo que es cierto... el autor, perdón? Sí. El autor de Michael Roth, es R-O-T-H. Bueno, entonces, esta idea de transformar la escuela, pues desde luego que viene en relación con transformar los elementos estructurales de la escuela. Y desde estos elementos estructurales están las concepciones que provienen de las ideas previas, de los usos comunes en el aula y que no han sido eficaces para transformar. Se habla también de aspectos que empiezan a tener, digamos, mayor relevancia en las investigaciones actuales, sobre todo en el caso de la ciencia de las ciencias, que tiene que ver con el problema de las representaciones, ¿no? Un poco es, como lo he dicho en otros lados, hay que alejarse del conceptocentrismo, ¿no?, que tenemos muy arraigado en nuestras aulas, en nuestros programas, en nuestros textos, para irnos aproximando
a situaciones en las cuales la construcción de los sujetos, de los estudiantes, esté no anclada en esos elementos que supuestamente organizan el conocimiento, sino en las maneras de cómo ir construyendo el encuadre que les pueda dar sentido y que sean elementos, como dicen los filósofos, de razonamiento subrogado para entender y trabajar los procesos, ¿no?, de aprendizaje. Bien, eso es lo que creo encontrar, ¿no?, entre todos estos capítulos, que tiene que ver con una tarea bastante difícil que me puso Soraya, ¿no? Es el de 32. Sí, es el de 32, todos diferentes, imagínense. Y el otro aspecto que encuentro en el libro es lo psicológico. Yo no soy psicólogo, por lo tanto me costó... No, soy físico y tengo mis grados en pedagogía. ¿Es diferente? Que es diferente, sí. Entonces, pues sí me costó, de decirlo, mucho más trabajo encontrarle a esto un poco de cuadratura. No sé si porque no la tenga, ¿no?, o porque es mi incapacidad para hacerlo. Lo que yo puedo decir es que efectivamente, como en los otros casos, no encontré algo más allá que vaya con el asunto de la intencionalidad. La intencionalidad en dos sentidos. La intencionalidad en el mejoramiento y en el análisis de los problemas educativos de la enseñanza de la psicología, ¿no?, en general, y la intencionalidad en términos de los elementos que el sujeto tiene y propone para su propio desarrollo de conocimiento. Entonces, eso es lo que yo, digamos, puedo encontrar de común. Más allá, encuentro cosas diversas, como un par de trabajos que nos hablan sobre la percepción filosófica personal y si ésta tiene o no tiene influencia en el aprendizaje de conceptos específicos, ¿no? O varios trabajos que hablan sobre, ya lo mencionaba Soraya, ¿no?, sobre actitudes, voluntades y emociones. Entiendo que no son lo mismo y que por lo tanto, porque no son lo mismo, yo solo los puedo, digamos, relacionar con esos aspectos intencionales del sujeto, ¿no? Y en ese sentido, lo que para mí le da unidad, le da coherencia a estos textos. Y luego viene otro asunto que tiene que ver con el desarrollo autónomo, o sea, trabajos que hablan sobre las posibilidades de construir en los estudiantes sus desarrollos como aprendizaje para la vida, para las competencias y todo esto. Que como ven, pues sí, ya no logro, ¿no? A lo mejor por ahí así lo hace armarlo, ¿no?, como en los otros casos, tiene su diversidad. Esto es parte también, digamos, de la riqueza del libro. Ahora, he de reconocer que encontré 3 capítulos que no supe dónde ponerlos. ¿Sí? No supe dónde encuadrarlos porque hay uno que me pareció, obviamente no voy a decirles los nombres, cada quien que los lea y se forme su propio juicio, ¿sí?, que comprende el libro, ¿sí? Uno es es un escrito que no le encontré la coherencia, no le encontré la estructura y por eso no lo ubico aquí. Y otros que los aspectos que tratan son tan, digamos, particulares y a la vez de una... que no empatan con todo lo demás. O sea, como que se quedan al margen de toda la discusión muy rica y muy interesante que tiene el libro. Bueno. ¿El otro? ¿Tengo 3? ¿Quedan 3? Sí, 2 cumplen la segunda condición y uno que cumple la primera. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo sí recomiendo ampliamente la lectura de este libro. Realmente a mí me gustó mucho leerlo. Encontré aspectos que pues uno oye, ¿no?, que uno sabe que allí están,
que son problemáticas de la educación, pero que no se mete uno a analizarlos o a tomar más elementos para hacerse un mejor juicio de lo que ello implica. Y esta es una de las virtudes que tiene abrirnos esas expectativas, todos esos panoramas. Entonces me parece que es un libro que a los colegas, ¿no?, a los investigadores, a los profesores, ¿no?, nos ofrece un panorama de investigación y problemáticas que amplían nuestros marcos y nos ponen en contacto con otras miradas. Y para quienes inician, ¿no?, es introducirlos a la diversidad y complejidad de los problemas que implica la enseñanza y el aprendizaje, y los enfoques teóricos que nos permiten ubicarlos, y nos permiten poder decir algo acerca de ellos, y que por lo tanto les brindarían un punto de partida, ¿no?, un punto de inicio para que ellos tomen alguno de los caminos que seguramente les irán gustando a lo largo de su vida. Muchísimas gracias. Bueno, tratamos de hacer las presentaciones breves, a pesar en algunos casos de lo extenso, y yo le agradezco mucho a Fernando, porque sí es un trabajo heterogéneo, diverso. Como editores incluso nos costaba un poco de trabajo a veces ubicar una cosa u otra, pero creo que al final tampoco es un libro que se tenga que leer de corrido. Se pueden escoger, digamos, los trabajos o las temáticas, pero sí creo que pues hay una riqueza, y qué bueno que hubo la contribución de tantos que están incluso aquí presentes para enriquecer eso. Así que esperamos poder seguir contribuyendo. Ya tenemos otro, bueno, todavía no está en el horno, pero para allá va. Otro libro con los trabajos de varios de los participantes en el proyecto, y otros que no participan en el proyecto, pero que han contribuido a la discusión, y seguimos con estos temas, ¿no?, indagando cuestiones cognitivas, y en el tema de la enseñanza de la ciencia, que nos parece tan importante. Y a ver si los químicos ya nos hacen, digo, Chamizo viene, pero nos habló esa vez de Bachelard, y no de los temas de enseñanza específicos, que creo que en otras ocasiones sí ha contribuido en ese sentido. Entonces, bueno, pues vamos a continuar trabajando, y les agradecemos a todos los que nos acompañaron y los que participaron de las presentaciones, y esperamos pues que resulte interesante el libro, los libros presentados hoy para muchos de ustedes. Tenemos una mesa atrás en donde nos trajeron algunos ejemplares. Ojalá pues se animen a comprarlos, y bueno, sabemos ya también que están en librerías, y el nuestro pues aquí en la facultad. Muchísimas gracias a todos.